Hola, hola. Bienvenidos al módulo uno, perdón, módulo 2 del sistema educativo, formación y entrenamiento, con la clase número uno, que se llama la ley del tope. Eh, Esta es una clase que fue adoptada, o yo la adopté, de John Maxwell, del libro de Las 21 leyes de liderazgo, libro que les recomiendo. Quiero contarles lo que ha significado para mí desde hace muchísimos años este tema de la ley del tope. Primero que todo, ese tema, mm, pues, es del libro de John Maxwell, pero yo lo cogí y le hice adaptaciones a nuestro sistema de la comunidad y nuestro sistema Guild Legacy. O sea, algunas cosas, pero en cuanto a los principios universales son lo mismo, lo que tiene que ver el liderazgo. Este tema habla de aquellas cosas internas, o tanto internas como externas, en nuestro ser, como persona, como seres, que nos impiden pasar de nivel. O sea, se vuelve como un techo. Tú quieres avanzar, avanzar, pero te encuentras con un techo y de ahí no pasas. Se llama tope, un tope. Y vamos a mirar sobre todo el factor primario. El primero es el más fuerte, que vamos a mirar ahorita. Y el objetivo de esta capacitación es detectar los topes. Se van a mencionar topes, pero cada uno sabrá, aunque haya topes aquí que no se mencionen, cada uno sabrá qué otros topes se encuentran. Son topes emocionales, topes de acción, topes de carácter, topes de liderazgo, topes socioculturales, topes que van dentro de sí, pero topes que están afuera también, y que al final terminan afectando tu progreso o nuestro progreso en nuestro desarrollo, en este caso, de nuestra comunidad Gitol Legacy. Los topes existen en todo, absolutamente en todo. Lo que pasa es que aquí lo vamos a aplicar a nuestro emprendimiento GitOp Legacy. Y quiero contarles lo que ha significado para mí este tema de hace muchísimos años. Yo tuve el privilegio, hace más o menos unos 20 años, si no más, que recibí este tema a 10 metros de distancia de John Maxwell. Directo. No me lo contó nadie. Estuve ahí. En la entidad que yo trabajaba que hacíamos seminarios y hacemos todas esas cosas. Él fue invitado a un seminario. Y donde yo trabajaba, que teníamos que trabajar con personas, no era un negocio, pero era un sistema en el que trabajábamos en la vida de la gente, había que ejercer liderazgo para poder tener influencia, armar grupos, equipos, todo. Y yo tenía un problema, y era que eh, yo veía que otras personas que llegaban antes que yo, perdón, después que yo, avanzaban más rápido, armaban sus equipos más rápido que yo, y yo era como secundario siempre. Y esas cosas que uno dice, pero ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Por qué siento que no? ¿Y por qué los demás sí avanzan y yo no? Que a veces sucede aquí también, pero ¿por qué ciertas personas avanzan en los tableros y otros no? Aunque hay veces encontramos personas que no pierden una capacitación, cuando uno les hace la evaluación responden impresionante, tienen un entendimiento de esto, pero estancados. O sea, no hay progreso. Entonces eso lógicamente termina afectando el tablero. Entonces yo me tenía muy frustrado y yo nunca tenía éxito. Yo tenía metas grandes allá, pero no podía. O sea, a mí me tenían en cuenta para cositas así, pequeñitas como cositas. Pero yo tenía metas grandes allá, yo quería llegar, yo quería convertirme en un conferencista, yo quería armar equipos grandes de liderazgo, ser influente, tener influencia en la gente para poder afectar más la vida de la gente. Hasta que llegó este hombre, John Maxwell, y el seminario era 21 leyes de liderazgo, cuando se jala la ley del tope. Uf. Y gracias a esta conferencia que yo recibí, detecté mis topes. Y no solamente los detecté ahí, sino que empecé a buscar esos cuellos de botella en la vida de uno, esos topes. Y descubrí cuáles eran mis topes. ¿Y qué hice? Empecé a educarme en esa parte. Para vencer esos topes tenía que educarme, leer libros sobre esa temática. No, pero la verdad encontré varios topes. Y empecé a leer, a oír material, a buscar los mismos libros de John Maxwell, de otros líderes en el mundo, la ley de la atracción, todo esto empecé yo a darle y empecé a romper esos topes, a romperlos, a romperlos. Cuando menos pensé, mi vida empezó a cambiar, mi carácter, para contarles, yo era tímido. Yo era una persona que cuando me tocaba hablar con más de 5 personas, con un micrófono, yo me asustaba, yo temblaba. Y miren ahora, parezco un loro hablando, no me para nadie. Hubo un cambio en mi vida.
me volví, pues cuando empecé a descubrir mis topes y empecé a romperlos, porque esos topes se rompen con, los topes no son otras cosas que paradigmas también internos, y los rompí, cuando menos pensé, eso hizo que mi liderazgo se destapara, porque ese era también un tope. Y entonces empecé a crecer de un grupito chiquito que yo manejaba, empezó a crecer, y luego empecé a tener un grupo regional en mi ciudad. Luego empecé a volverme conferencista. Recuerdo un día que, bueno, yo daba charlitas, pero a grupos pequeñitos. Hasta que un día yo dije así, estas mismas charlas que doy a grupitos pequeños, que era el grupito que yo manejaba, ¿por qué no darlo ante la Asamblea General, ante las reuniones generales que hacemos de los seminarios? Y un día le dije al directivo nacional, que era un gringo, un norteamericano, se llama Andy McMillan, de él fue que yo aprendí interés de letrea TIEMP o tiempo. Y yo le dije, quiero dar una charla global. Y él, yo pensé que me iban a rechazar, me dijeron, claro, venga, hermano, qué bueno. Y me lancé, y claro, ya no tenía topes, no tenía temores, no tenía miedos. Los miedos sí siguen, pero como que esos temores, bueno, muchos factores. Y di mi primera conferencia con más de 500 personas y eso fue un éxito. Y luego el director general dijo, no, este hombre tiene madera, vamos a entrenarlo mejor. Entonces me empezaron a pagar seminarios, pagados por ellos, seminarios tanto en mi ciudad como en Colombia. Y cuando menos pensé, empecé a crecer, a crecer. Luego ya me llamaban cada rato a dar conferencias, a hacer talleres, a hacer grupos de talleres con líderes, levantar liderazgo. Cuando menos pensé, me convertí en uno de los conferencistas y de los líderes influenciadores en esa entidad, hasta el punto de que empezaron a mandarme por todo mi país, junto con equipos, a dar conferencias, entrenamientos, todo eso. Cuando menos pensé, por fuera de mi país, y cuando ahí fue donde ellos vieron mi capacidad de coach, y ahí fue donde me mandaron, entré al entrenamiento coach, y luego que les he contado que mi graduación fue en Singapur y todo eso. Y mi vida cambió demasiado, en un porcentaje muy alto, gracias a esta conferencia, la ley del tope. Y yo he querido incorporar aquí, en mi comunidad, en mi linaje, este tema en el módulo 2. ¿Por qué no lo doy en el módulo 1? Porque aquí se van a hablar de cosas, fallas, errores, cosas internas que al nuevito, que está en los tableros bronce, no lo van a tomar de una manera. Lo que le va a suceder a ustedes es que con lo que vamos a hablar hoy, usted va a detectar no solamente topes en ti, sino que va a descubrir topes en sus constructores, topes en sus guías, topes en los leyendas. Y usted va a descubrir, y esto va a ser una herramienta tremenda para ti, para saber liberar a esos constructores que no pueden y que quieren, pero no avanzan. No estoy hablando del negligente, al que no se capacita, que es un sinvergüenza, no. Me refiero a aquellos que están comprometidos, pero no salen adelante, no avanzan, no avanzan. Entonces, esta herramienta, usted que está en el módulo 2 hoy recibiendo, usted lo va a practicar con su gente allá de manera individual. Usted se va a convertir como en un consejero, en alguien que va a ayudarle a ellos a romper esos, mejor dicho, descubrir las causas que llevan a esos constructores, a esos guías, a esas leyendas a no avanzar, y usted les va a ayudar. Por lo tanto, es una herramienta para ti y una herramienta para tu equipo y para esos dos invitados que trajiste. ¿Vale? Entonces, sin más preámbulo, vamos a arrancar. Muy atentos, cuaderno en mano, como les digo siempre. Van a seguir el PowerPoint. Ay, un momentico, se me congeló esta vaina. Ay, ya. De un momentico, me está fallando el Zoom. Un momentico. Algo está pasando aquí. Ay, que no se me vaya a ir la internet. Ay, salvados. Cada rato hizo un aguacero tremendo y la internet se cortó. Bueno, vamos a arrancar. Sistema de formación, módulo 2, clase 1, la ley del tope, rompiendo muros. Entonces, honramos a John Maxwell por esto y ahí está el libro. Este libro se puede conseguir en diferentes librerías, en internet, en diferentes lugares. Se consigue. Ay, me está fallando la cámara. Algo está pasando hoy. Ay, Dios mío, que no se me va a acabar. No se me vaya a dañar esto hoy. El libro se llama Las 21 leyes del liderazgo. Créanme, yo sé que aquí hay varios que lo han leído. Entonces ya saben. Entonces, bueno, lo primero que quiero contarles es lo siguiente. Resulta que yo tengo una aplicación bancaria con la que yo hago mis transacciones digitales, que es una aplicación descargada del celular. Resulta que yo hoy día no lo hago tanto, pero antes yo era un intermediario en el mundo de las criptomonedas. Todavía lo soy, pero no muy esporádico porque estoy muy concentrado aquí con Legacy. Y yo le enseño a la gente cómo abrir billeteras, cómo hacer transacciones y me gano comisiones. Le ayudo a la gente a comprar, a vender. Yo tengo un récord muy bueno en Binance, por lo tanto la gente confía en mí en ese punto. Pero cuando inicié, yo utilizaba esa cuenta bancaria. Y resulta que cuando me hacían movimientos pequeños, todo bien. Voy a hablar en dólares para tipificar lo que eran pesos colombianos, transacciones de $1,000, $2,000, era bien.
Pero un día alguien me dijo, necesito comprar $5,000 en bitcoins. Y eso equivale a 20 millones de pesos colombianos. Y el sistema no me dejaba sino por debajo de 7 millones de pesos colombianos. La transacción no me la dejó hacer. Y me salió un aviso que dice, no, tiene topes limitados. Su tope es limitado. O sea, no podía yo hacer ese tipo de transacción. Y yo no miraba bien los detalles y pasaban muchas veces y yo perdía negocios, solo podía hacer negocios chiquitos. Hasta que un día me di a la tarea de estudiar bien el banco, la aplicación y buscar qué era lo que pasaba. Y hasta que encontré una parte que decía, si, oye, como decía, si quiere romper o elevar tu tope bancario, pague tanto y tendrá topes ilimitados. Pagué, que era muy barato, no pasó de $3 ese pago, $5, y me elevaron los topes de 7 millones de transacciones a más de 100 millones de pesos colombianos en transacciones. A partir de ahí ya podía yo hacer intermediaciones con topes más grandotes, por lo tanto las comisiones ya eran más grandes. ¿Qué quiere decir esto y por qué lo comparto? Porque al tener topes pequeños en mi entidad bancaria, no podía yo subir de ahí, era un tope, ganar comisiones muy pequeñitas porque eran transacciones pequeñas. Pero cuando el tope lo rompí, ya no había un techo, mis ganancias aumentaron. Eso es lo que pasa cuando tenemos topes. Cuando tenemos topes, limitan nuestro crecimiento en nuestro proyecto y al limitarse nuestro proyecto se limitan las ganancias. Se limitan. Hay personas que su tope es hasta guía y ahí se quedaron pegados. Otros su tope es hasta leyenda. Otros su tope es llegan a plata y ahí quedaron. Entonces, vamos a conocer esos topes y a romperlos para que las ganancias sean más grandes, para que crezcamos y ayudemos a la gente a crecer. Entonces, mucha atención porque el primer tope, la primera parte es la crucial y la fundamental, que es lo que debe ocurrir en todo. Aquí en esta figura nueva que están viendo, tiene que ver con la arquitectura y es una medida que cuando quieren hacer un muro, para que quede derechito, tiene que tener las medidas, tanto la base como la altura igual. Y en la figura izquierda, ven cómo la anchura es más que la altura. Por lo tanto, la plomada no da, o sea, la medida no da, queda corta. En la de la derecha, está la misma medida de altura en la misma medida de anchura. Por lo tanto, la medida queda perfecta y se puede hacer una columna correcta con las medidas exactas. Eso también en la arquitectura se llaman topes de medida. Y entonces eso hará que quede mal hecha la pared o bien hecha o la casa no se pueda terminar. Conclusión, los topes nos limitan para avanzar. Quiero volverlo a repetir. Personas que son fieles al proyecto, aman la comunidad, tienen el espíritu Ubuntu, son fieles a sus líderes, hacen caso, todo. Asisten a las capacitaciones. Cuando uno les hace las evaluaciones de trabajo, de conocimiento, son unas respuestas espectaculares, pero están estancados hace tiempo. Y cuando yo me reúno con esos grupos, yo digo, pero ustedes tienen el ADN, tienen el corazón, tienen el alma, el espíritu, tienen la actitud, tienen todo. Ustedes lo tienen todo para ser ricos, para ser platinos, para ser platas, etcétera. Y estancados. ¿Qué pasa? Hoy van a tener la respuesta. Los topes. Esos techos que no los deja avanzar y termina estancado. Y son personas que llevan estancado mucho tiempo y no se van de Guild Legacy. Siguen amando eso. Y digo, pero ¿usted cuánto tiempo lleva ahí? No, que 9 meses. ¿Cuándo fue la última vez de un regalo? No, hace como 8 meses recibí un regalo o 2. ¿Y por qué no te has ido? Es que yo amo esto. Yo amo esta comunidad. Yo amo a Guild Legacy. Amo a la gente. Pero no avanzan. Entonces, atentos ustedes, sobre todo ustedes, de ello. El primer punto y el primer tope, podríamos decirlo, tiene que ver con el liderazgo. Liderazgo, la capacidad de liderazgo determina el nivel de la eficacia. El primer error que se comete es no crecer en el liderazgo o ni siquiera intentarlo. A veces se nace con liderazgo carismático, pero a veces hay que aprenderlo. Y ese fue mi caso. Desde mi juventud, yo tenía unas metas, un sueño, una visión, influenciar gentes, pero tenía un tope, liderazgo. Y ese tope de liderazgo era a raíz de otros topes internos. Y cuando ese tope fue destapado, empecé a liderar, empecé a tener influencia. Entonces, todo emprendimiento, escuchen y escriban en ese cuaderno, todo emprendimiento requiere de liderazgo. Si no hay liderazgo, no hay eficacia.
Cuando no hay liderazgo, se trata de buscar el éxito, pero éxito sin liderazgo será un éxito temporal, efímero. El éxito es relativo, pero lo que debemos buscar no es el éxito como tal que vaya por delante. Se debe buscar primero la eficacia. El éxito tiene que seguir la eficacia. Y para que haya eficacia, tiene que haber liderazgo. Usted tiene que saber si ese es uno de tus topes, la falta de liderazgo, y estás buscando el éxito, pero no la eficacia. Y cuando se busca el éxito sin liderazgo, toca luchar demasiado. Es un esfuerzo demasiado. Entonces, cuando descubres tu falencia de liderazgo, que no tienes carácter para dirigir, no sabes cómo conducir la gente, te da temor dar directrices, no eres capaz, dice qué pena tener que exigirle a este que tal cosa, no eres capaz de confrontar de manera correcta, sanamente, eres muy laxa en el proceso, no influencias personas y al no existir eso la gente no te va a respetar y al no respetarte no te van a hacer caso. Tú les dices y les dices qué hacer, pero no hacen caso. Se termina convirtiendo en una cantaleta, como que tú estás cantaleteando a tu grupo, pero no hay ese liderazgo que te respeten, que te hagan caso como tal, ¿vale? Que la gente sienta que yo, mejor dicho, cuando hay ese liderazgo correcto, la gente te quiere seguir, la gente quiere estar a tu lado y así sucesivamente. La ley del tope. Entonces, acá vamos a mirar cómo la capacidad de dirigir o sea, cuando hay poca capacidad para dirigir, hay poca eficacia, poca eficacia. Pero cuando hay, perdón, la línea es así, cuando hay poca capacidad de liderazgo, hay poca eficacia. Cuando hay alta capacidad de liderazgo, hay alta eficacia. Y esa eficacia la sigue el éxito y eso se queda traducido en economía, en dinero, ganancias, porque para eso estamos acá, regalar, pero también para que nos regalen, generar ingresos, no estamos aquí para que nos vean. No es posible personas que den tableros ahí, personas quietas meses y no hay ese liderazgo que tome acción, que tome directrices. Yo he tenido que toparme con personas que llevan tiempo y aquí en esta capacitación tengo gente que estaban estancados, llevaban tiempos estancados y yo dije, ven, yo te adopto, ven, yo te cojo, ven, yo trabajo contigo y pam, 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 empezaron a moverse. Bueno, porque yo tengo un liderazgo pragmático y a veces hasta me meto en problemas porque soy demasiado firme, pero ese es el punto. Cuando no hay liderazgo, te da pena dirigir, te da pena dar directrices, te da pena exhortar, corregir, animar, dar visión y a veces se llegan a otras cosas. Entonces la gente sigue ahí, pero no pasa nada o se van. Entonces, si el liderazgo es de un 8%, de 8 puntos, la eficacia está siempre, va como por debajo. Cuando es de 4 puntos, la eficacia sería de 3. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? La eficacia. Y para que haya eficacia, tiene que haber liderazgo. Para tener éxito, no necesariamente se necesita liderazgo. Hemos tenido casos de personas, conocí una persona aquí en Legacy que llegó a leyenda en 3 horas. En 3 horas llenó tablero. Y en 10 días llegó a leyenda de oro, de plata. Y ahí se quedó estancado. Nunca más avanzó porque no había liderazgo. Buscó el éxito desesperado, buscó la plata, éxito, pero no buscó la eficacia porque no había liderazgo. Y ahí quedó todo. Se le desinfló el globo, hasta ahí llegó. Entonces, nosotros sabemos que aquí no venimos a hacernos ricos en un mes, sino a generar un residual continuo. Y para generar un patrimonio, un residual, toca trabajar más, toca dedicar más y esforzarse más, y es más difícil, pero es lo que tenemos que buscar aquí. No ganarnos un $800 rapidito. No. Entonces, John Maxwell dice, creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo produce solo una eficacia limitada. Lo repito, creo que el éxito está al alcance de casi todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la capacidad de tener éxito, pero también creo que el éxito personal sin capacidad de liderazgo produce solo una eficacia limitada o un éxito efímero. El impacto de una persona representa solo una fracción de lo que podría ser de contar con un buen liderazgo. Cuanto más alto deseo escalar, tanto más necesito el liderazgo. ¿Queremos tener éxito en esto? ¿Queremos tener eficacia?
aprendamos y crezcamos en el liderazgo. El liderazgo no es algo importante para algunos, no les interesa y no hacen esfuerzo por desarrollarse en esa área. Entonces, vamos a mirar aquí, en este cuadro, vamos a mirar cómo aquí vemos lo que es el éxito, dedicación al éxito. Entonces, si yo me dedico solo a tener éxito, puede ser que lo logre, pero será efímero. Lo que tengo que buscar es la eficacia. Y la eficacia lo determina la altura. ¿Se acuerdan que mostré ahorita lo de la arquitectura? Aquí tenemos liderazgo y aquí tenemos la altura y la anchura. Entonces, la altura determina la anchura. Entonces, ¿qué sucede? Cuando no hay interés en desarrollar liderazgo, leer, aprender, etcétera, porque el caso mío me tocó aprender. Yo no nací con liderazgo, me tocó aprenderlo, porque yo tenía una visión en mi vida, una meta. Entonces, cuando no hay interés en aprender liderazgo, la eficacia será solo de un punto, solo de un punto. Y su tamaño y su altura no avanzará más. Y mucho menos no podrá llegar a 10, ni a 8, ni a 6, ni a 5. Entonces, tenemos que esforzarnos por el liderazgo. Escuche, lo quiero volver a repetir. La única manera de tener eficacia y que eso genere éxito es teniendo liderazgo. No hay otra. No hay otra. O lideramos o lideramos. No hay otra. Punto. No hay fast track. Liderazgo versus éxito. Estamos en el tope del liderazgo. Es el primer tope. Cuando no hay liderazgo o hay muy poco liderazgo, ese será el tamaño de la eficacia. Ese será el tamaño de nuestro proyecto y será el tamaño de nuestras ganancias. Pero ahora miremos acá cómo en este cuadro ya hay 4 puntos de eficacia. Pues ya vemos cómo ya se está nivelando el asunto y por lo tanto el éxito va a ser continuo. ¿Por qué? Porque tú no estás buscando el éxito. Estamos buscando la eficacia. No es llegar a leyenda de plata, de bronce. Es perpetuar bronce. No es llegar a leyenda de plata. Es perpetuar plata. No es llegar a leyenda de oro. Es perpetuar oro muchísimas veces. Y no es llegar a platino. Es perpetuar platino. El éxito no es llegar. Es como le pasa a la selección Colombia en el Mundial. Aparte de Brasil y de Argentina y de Uruguay, el resto de selecciones de fútbol de Latinoamérica, su única meta es llegar al Mundial. Llegamos, clasificamos. Llegamos al Mundial, así nos eliminen en la primera ronda, pero llegamos. En cambio, la meta de Brasil y de Argentina no es llegar al Mundial, es ganar el Mundial. Y por eso lo han ganado. Entonces, nuestro objetivo no es llegar a bronce, a plata. Nuestro objetivo es perpetuarlo. Que a través de los ciclos de esos tableros tengamos una solidez económica. El éxito está en la construcción de un residual, no una ganancia temporal y ya. No, residual. Y los ciclos perpetuos nos generan residual. Me estoy deteniendo harto aquí porque esta parte es la más contundente. Liderazgo. Porque de este tope se desprenden los otros. Liderazgo versus éxito. Ahora este tiene una eficacia de... Perdón. Aquí, lo dije mal aquí, perdón. Aquí es, pero ustedes me entendieron. Aquí es 4 puntos de liderazgo, por lo tanto la eficacia es alta. Y lo mismo en el otro, porque la base, el punto es el liderazgo. Aquí 8 de liderazgo, la eficacia va creciendo. Y el liderazgo tiene un efecto multiplicador, porque nos podemos multiplicar en economía y lo multiplicamos en las personas. Entonces, no busquemos el éxito, busquemos la eficacia. Y para lograr la eficacia, necesitamos tener liderazgo. Díganme, bueno, veo mucha gente que llegaron y no han puesto sus cámaras. Les pido por favor que las pongan para yo tener seguridad de que están frente a la cámara, que están escribiendo, que están desarrollando. No hay motivo por qué apagar cámaras porque somos un grupo pequeño, no es un grupo gigantesco. Por favor, quiero volver a repetir. Usted apaga la cámara y yo no sé si usted está ahí. Usted está tomando café y no me doy cuenta. Entonces, ayúdenme psicológicamente. ¿Vale? Me pasó ¿sabe dónde me volví yo rígido en esto? Porque una vez estábamos en una charla pequeña también y uno apagó la cámara y le decíamos que la prendiera y que no nos oía. Entonces llegó la hermanita y oyó que decíamos prenda cámara, prenda cámara. Y la hermanita, sin él darse cuenta, prendió la cámara y el tipo estaba en el mueble besándose con la novia.
Y yo aquí dando la charla con todo mi poder y el hombre besándose con la novia. Entonces, desde ahí yo dije, me ponen cámara. Entonces, Bueno, mi así amor. que el que apague cámara, ya todos nos imaginaremos en qué anda. No, 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 Bueno, lo digo afortunado. chistosamente. Anda. Bueno, ¿quedó claro esta parte del liderazgo? ¿Quedó claro la diferencia entre éxito y eficacia? ¿Quedó claro? Muevo la cabeza, sí, no, claro, no entendí nada. Entonces, a ver, dime a quién le pregunto. Preguntémosle a Liz, se me olvidó tu nombre, es que ese nombre es todo raro, No, Lisette, es Lisette Iraní. ok, Lisette. Ya te quedó claro de que no buscamos el éxito, sino la eficacia, porque el éxito sigue a la eficacia. No es que no tengamos éxito, es que si nos enfocamos en el éxito, eso será temporal, y el éxito es relativo. Entonces ya sabemos, eficacia, ¿qué debo tener como persona y practicar y crecer en ello para poder tener esa eficacia? Dice, La capacidad de dirigir. lo dijiste exactamente correcto. La capacidad de dirigir. Mire, cuando dirigimos, cuando tenemos la capacidad de dirigir, se van a generar dos tipos de reacciones. Unos nos van a amar y otros nos van a odiar. Porque a la gente no le gusta que le digan qué hacer. Pero resulta que uno no puede, pues que así que tenemos tableros parados y no tomar acción. No, no podemos aquí. O sea, yo siempre digo a la gente, no es un concurso de belleza, no es un concurso de popularidad, perdón. Ay, es que no le hablo con claridad a la gente porque aquí de pronto me odian. Ay, de pronto no me van a querer. No, cuando está, mire, cuando a mí me critican, que a mí me odian, hay gente que no me quiere. Y hablan de mí a espaldas y todo. Y yo digo, cuando uno no está haciendo nada, la gente no habla de ti, ni bien ni mal. Pero si hablan de uno es porque estamos haciendo algo. ¿Vale? Entonces, liderazgo. Hoy voy a dejar una tarea al final, un libro que se tienen que leer entre todos y es este mismo libro. Se lo van a leer. Lo pueden conseguir en PDF en internet, lo consiguen en audiolibro, como quieran. Cómprenlo para que lo rayen. Ya les Pero, pasé. ¿cómo? Ya les pasé el libro al Al chat de chat. entrevistadores. Ah, vea, excelente. Él es uno de los que ya lo ha leído. Entonces, lo que estamos haciendo con este tema es aplicarlo a Gito Legacy. Entonces, excelente, Raúl. Eres un hombre proactivo. Eso es bueno. Bueno, este tablerito que ven aquí, ya me lo han visto manejarlo en la clase de cómo funciona el sistema. Pero en este caso lo vamos a aplicar al liderazgo. La influencia en el tablero. La misma figura, pero aplicado al liderazgo. Dentro del tablero, cada miembro debe tener una influencia de liderazgo y hay algo que se llama las esferas de liderazgo. No todo el mundo tiene la misma talla de liderazgo, porque en el liderazgo se va creciendo, se va creciendo, se va creciendo. Entonces, el constructor influencia a dos. Vamos a hablar de influencia como líderes, influencia. Entonces, dependiendo a cuántos influencio, ejerzo influencia, eso determina mi esfera de liderazgo. Imagínense una esfera pequeña y luego se va inflando y es más grande la esfera, luego más grande. El liderazgo va creciendo. ¿A través de qué? De educación y de ejercicio. Entonces, si una persona no es capaz de tener influencia sobre sus dos invitados para llevarlos a la acción, influenciarlos para que vengan al sistema educativo, influenciarlos para que hagan lo que hay que hacer, pues no van a poder ser guías. Porque el guía tiene una influencia, tiene sus dos, el guía influencia a 6, apoyándose en sus dos constructores. Entonces, el guía tiene un liderazgo que lidera a 6 personas. Y entonces la pregunta es, ¿y los regaladores a quiénes influencian? A ellos mismos. Donde ellos se educan y van a aprender a tomar acción propia, que es dar ese regalo y tomar acción de empezar a capacitarse. Se lideran ellos mismos. Entonces, a medida que va creciendo mi influencia de liderazgo y mi madurez y mi crecimiento educativo, voy a poder tener influencia sobre los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que mi nivel de liderazgo como constructor no me sirve para ser guía, porque el nivel de liderazgo para ser guía tiene que crecer. Y aquí empiezan esos topes. Llegan a guía, pero no se han educado. No hay mentores a su lado o no se dejan guiar. Llegaron a una posición, pero no influencian a nadie. A nadie. Entonces,
esa misma persona se va a convertir en un tope para el tablero, porque a veces uno mismo es el tope. Y en leyenda lidera a 14 personas, que son, bueno, aquí tenemos al otro guía y tenemos los constructores que influencian a sus dos. Y entonces, el leyenda tiene influencia de los 14 a través de sus dos guías. Y sus dos guías influencian a sus 6 a través o apalancándose de sus constructores. Por eso en el Ubuntu hablamos de que yo soy porque todos somos. Y ustedes me oyen cómo lo explico, que somos una pieza clave. Cuando llegamos a la comunidad, cada uno tenemos que ser conscientes de que somos una pieza clave de un todo. Y que el engranaje funcionará si yo como pieza fundamental funciono. Cada miembro del tablero tiene una función. Es una pieza de un engranaje. Y si uno de ellos no funciona, el engranaje se detiene. Entonces, a veces la misma persona se convierte en el tope de otro, porque hay topes externos. Hay topes de otros. Llegamos a un tablero y encontramos a gente ahí que no están, que se convierten en el tope para el que llega. Yo les he contado que cuando comencé, yo empecé con toda mi fuerza porque empecé a capacitarme con todo y con seriedad. Y cuando llegué a mi tercer tablero me encontré con un tope o varios topes. Los guías, los leyendas no les importaba esto. Y me tocó empujarlos y traer más gente y influenciar a mi equipo para que subiera y todo eso. O sea, gente del tablero que son topes para el que llega. O sea, uno se puede, escuchen bien, uno se puede convertir en un tope para alguien que sí está trabajando bien esto y que está teniendo resultados. Y ahí llegó. Entonces, yo venía con unos resultados muy fuertes, muy poderosos y me estancaron unos sinvergüenzas, perdón la expresión, que no trabajaban en el proyecto. Eran tan descarados que me decían leyenda, yo estoy muy ocupado, estoy haciendo otra cosa, usted verá si me da los regalos. Usted verá si me empuja, pero a mí, un leyenda me dijo una vez, estoy dispuesto a esperar siquiera 10.000 años que me lleguen regalos, yo no necesito plata. Así me dijo. Y como yo sí tenía mi meta propia, pues me tocó empujarlo, porque yo sí quería avanzar. Entonces, no seamos topes de otros. No lo seamos. Yo soy porque todos somos. Entonces, cuando ya o sea, el liderazgo para 2 no te sirve para 6, tienes que crecer. El liderazgo para 6 no te sirve para leyenda, porque necesitan liderar a 14 personas. Y recuerden que los 2 guías se van a volver leyendas, cada uno con 14 personas en su tablero. Lo que quiere decir que esa leyenda de ese tablero que estamos mirando, cuando él multiplique los tableros y ya caiga al tablero de plata y al perpetuo, significa que ya no está liderando a 14, está liderando a 30, porque son 15 por tableros. En otras palabras, tiene bajo su cargo 2 tableros. Entonces, el nivel de liderazgo que le sirvió para liderar a 14 ya no le sirve para el plata. Tiene que crecer bajo un equipo de mentoreo. ¿Por qué? Porque ahora va a liderar a 30 personas. Y cuando esos 2 tableros nuevos se multipliquen, de cada tablero salen 2 leyendas nuevos, por lo tanto son 4 leyendas nuevos, que tendrán 4 tableros, más los 2 que ya había, 6 tableros. Y multiplícame eso por 15. Entonces, tenemos que crecer en ese líder. A mí me gusta mucho eso orgánico. Yo trabajo mucho de manera personal con la gente. Me gusta esa influencia directa y trabajo fuerte individualmente, ver esos topes, trabajar con de a 2, de a 3 grupos pequeños. Yo dejé de dar estas charlas, ¿te acuerdas, Ilno y Yada? Cuando yo daba estas charlas en mi linaje, que la gente se quedaba por fuera de mi Zoom y querían venir de otros linajes a los Zoom míos. Y sí, que es muy bonito, eso es poca gente ahí, uno también, el orgullo de uno, uy, tengo una audiencia. Pero eso no da eficacia, mano. Entonces yo decidí empezar a hacer entrenamientos por líneas y luego por grupos pequeños, como estoy haciendo ahorita. Mire, estoy solamente con un grupo pequeño. Y cualquiera que me vea, que entre a esta charla de hoy y vea el grupo que va a decir, uy, Genaro está más fracasado, mire, poquita gente que tiene. Él antes tenía más de 100 en los Zoom. ¿Creerán que no tengo éxito? No, mi modalidad cambió para poder influenciar bien. ¿Está quedando claro, mis amigos? Esta parte que estoy diciendo aquí es clave del tablero. Porque esos topes internos, que ya lo vamos a ver, esos topes internos, que el primero es el del liderazgo. Entonces, ¿qué es lo que yo le digo a la gente?
Me dicen, pero Genaro, yo avancé rápido en el bronce, no, me fue bien y mire, y saqué un leyenda y todo, pero me estanqué en el perpetuo, estoy estancado. Pero yo le digo, es que lo que hiciste para ese tablero ya no te sirve para el otro, porque la influencia tiene que crecer. Entonces es donde yo le doy esta frase a la gente, que todos conocemos. Lo más cercano a la locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Cuando yo ya soy leyenda, yo no puedo hacer las mismas cosas que hacía como constructor. Mi nivel de agenda, mi nivel de compromiso, mi nivel de sacrificio, mi nivel de aprendizaje tiene que crecer. No solo esperar que haya un Zoom, sino yo mismo buscar libros, educarme, todo, darle. Tenemos la ventaja de la Internet, etcétera, etcétera. Entonces, y yo le digo, hasta aquí te llegó la cuerda. Y también la otra frase dice, si quieres ver resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. Entonces, el nivel de eficacia lo determina el nivel del liderazgo. Liderazgo aquí y eficacia aquí. La arquitectura, el muro que le dije. La altura del liderazgo determina la anchura de la eficacia. Y ahí tendremos un edificio sólido. Muevan la cabeza, quedó entendido, claro todo. Sí, esa influencia del liderazgo, los que saben que llevan tiempos estancados y que se ha trabajado y que su líder ha trabajado y que ustedes tienen conocimiento y están ahí, ya hoy se están dando cuenta. Es la capacidad de dirigir, la capacidad de generar cambio. Dale, Paula. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, quería hacer un aporte en esta parte, Genaro, porque realmente el liderazgo es esencial. Antes, cuando llegué a Guiolega, se decía, no, todos somos iguales, pero realmente para echar a andar una actividad que se mantenga y que produzca y que crezca, tiene que haber un líder. Y no porque haya un líder, no hay horizontalidad, porque si es un líder que es horizontal, que busca de transmitir, como lo está haciendo Genaro, que las personas se formen para poder dirigir a otro, poder hacer la duplicación, es necesario, ¿no? Yo en el fin de semana, yo tuve una reunión con mi equipo, que ya me doy cuenta que como justamente vamos creciendo, pude contactar mi liderazgo con ese grupo de personas, que ya estoy pasando de las 20 personas a quien estoy liderizando. Y de verdad, igualito estoy buscando la duplicación de la mayoría en su momento. Y esta semana ha sido muy, muy importante porque los contactos que hemos tenido desde la entrevista y lo que está llegando es otra cosa. Y todo depende de ese liderazgo, de esa constancia de apoyar, de que te hace falta, vamos para acá, vamos con el módulo 1, la evaluación, todas esas cosas son resultados. Yo estoy viendo mis resultados. Y acá tengo a Saidita, que es mi mano derecha, que también ha crecido muchísimo, porque yo ejerzo liderazgo y ella ya está ejerciendo un tipo de liderazgo también. Entonces, realmente esta clase a mí me gusta mucho, la del tope, porque uno puede revisar dónde más puede cambiar, dónde se debe enfocar a sí mismo para dar provecho a esto. Entonces, muchas gracias, Genaro, y muchas gracias a Irno, que nos dio una entrevista ayer espectacular. Irno, una líder maravillosa. Y aquí ya estamos trabajando con esas personas que ya van a estar. Gracias a Irno y gracias a Genaro, que se dio ayer un día intenso de entrevista, pero con una producción maravillosa. Muchas gracias. Paula, quiero aprovechar que hablaste, porque tú eres una persona que llevas tiempo en Guilegas y tú vienes de otro linaje. Dime, ¿cómo ha sido tu proceso antes de estar con nosotros en este sistema y después de estar en este sistema con nosotros? Bueno, yo te puedo decir que yo siempre he buscado liderizar, porque ahí están mis facultades y mis capacidades, ¿no? Sin embargo, la diferencia de liderizar con un sistema o a liderizar porque quiero llevar es otra cosa, porque los resultados son más contundentes, tienes más de dónde apoyarte, decirle a la persona, mira, vamos por aquí, porque este es el sistema, mostrar el sistema que Genaro nos dijo, por aquí vamos. Hoy mismo, una de las personas de ayer me hacía una pregunta, de que meter un nieto de él. Yo sabía que no. Sin embargo, no le consulté a Genaro como apoyándome en él como líder y le doy la respuesta, porque le dije a Genaro, mándame una respuesta directamente para esa persona. Y después que le mando la respuesta a ella, ay, cónchale, no sé qué. Yo le digo, eso sirve para que no te inscribas así a rajatabla. Le digo, no, yo voy hacia adelante. Pero es ir constatando, Genaro, que sistemáticamente yo no hacía eso. Yo misma comencé metiendo a mis hijos y teniendo cantidad de tableros parados. Ahora no me lo permito. Y ahora tampoco permito que la persona que vaya a estar conmigo venga a hacer eso, porque es una atrocidad, eso es perder tiempo, eso es ganar enfermedades, eso es otra cosa. Entonces, ahora hay una liberación de cómo hacerlo, muy liberada y con muchas ganas y con mucha producción. Gracias. Ok, bueno, gracias. Continuemos. Entonces, ya entendiendo esta claridad aquí,
porque va a llegar un momento en que cuando ya seas leyenda de plata o llegues a oro, ya hay muchísimos tableros bajo tu cargo. Entonces, en ese liderazgo ahí ya ahora tú no eres el único líder, ya hay más líderes abajo, tus leyendas son líderes, si todo el mundo pasa el proceso, si se hace trabajo directo con ellos. En cuanto al tema de influencia, de influenciar y trabajar y la capacidad de liderar a otros. Bueno, entonces acabamos de hablar del tope del liderazgo. Entonces, si tu liderazgo o tu capacidad de liderar es solo del 10%, ese será el tamaño de tu eficacia, o ese será el tamaño de tu proyecto, o ese será el tamaño de tus ganancias. Porque todo se traduce en regalos, en cosecha, en frutos. Si es del 30%, ese será el tamaño de tu emprendimiento. Si es del 50%, ese será el tamaño. Si es del 80%, ese será el tamaño de tu proyecto, o de tu negocio, o de tu emprendimiento, o de Legacy, lo que estés haciendo, porque esto aplica para todo, hasta para el matrimonio, imagínense. Tu nivel de influencia hacia tus hijos, liderar a los hijos. O si nuestro liderazgo es del 100%, pues hermano. Entonces, miren, aquí tenemos carbón, bronce, plata, oro y platino. Entonces, queremos llegar a platino, necesitamos un liderazgo del 100%, hermanazo. Vamos a ver el ejemplo que muestra John Maxwell en el libro de McDonald's, perdón, del ejemplo de McDonald's. Y en esta historia, que habla de, estamos en la capacidad de liderazgo, determina el nivel de eficacia. Para los que no conocen la historia, resulta que los hermanos McDonald's crearon el sistema de comidas rápidas en Estados Unidos con una dinámica impresionante, rápida, deliciosa, con un paradigma diferente. Y un día un hombre, ellos no crecían, eran muy contentos en el pueblito, con los arcos dorados, pero hasta ahí no avanzaban. Y un día llega un vendedor de batidoras llamado Ray Kroc, y él vio el sistema y dijo, esto se tiene que duplicar en todos los Estados Unidos. Entonces les propuso franquicias y ellos no quisieron. Su mente, temores, liderazgo, una cantidad de factores no permitieron. Sin embargo, Ray Kroc luchó y logró convencerlos de que él ejerciera eso en la franquicia. Y cuando él quería abrir una franquicia, les tenía que pedir permiso a ellos y ellos siempre le decían que no, y ponían peros y peros, y al final ellos se ganaban la mayor cantidad de dinero cuando hacían una franquicia. Ray Kroc se independiza, inclusive les hizo una trampa para quedarse con todos los derechos, y Ray Kroc sí tenía una visión grande, y la visión de él era, decía, en toda ciudad hay una alcaldía, una iglesia y una estación de policía. Y él dijo, y tiene que haber un McDonald's. Él decía, tiene que haber una iglesia, una alcaldía, una estación de policía y un McDonald's. Su visión mundial, y hoy el resto es historia. Los hermanos McDowell, no sabemos qué fue la vida de ellos, pero Ray Kroc terminó siendo uno de los hombres más ricos del mundo, y McDonald's en todo el planeta. ¿Qué fue lo que pasó ahí? El tope, los topes en los hermanos McDonald's. No les permitió ver la visión que Ray Kroc tenía. Los hermanos McDonald's tenían un nivel de liderazgo solo del 20%, les alcanzaba para liderar el restaurante que tenían como con 8 empleados, eso era todo lo que les alcanzaba, pero el porcentaje de liderazgo, de visión que tenía Ray Kroc era del 100%. Y hoy, ¿cuánto empleo no da? Bueno, es comida chatarra igual, pero ¿cuánto empleo no dan ellos a nivel mundial? Entonces, esto aplicado a nuestro proyecto. Entonces, tenemos que ir más allá de liderar a 2, liderar a 6, liderar a 14, etcétera, etcétera, etcétera. El tope del proceso. Para poder tener un liderazgo efectivo, tenemos que aprender procesos y entender que cada miembro del tablero debe pasar por un proceso. Ustedes me han oído hablar, la fábrica de borradores, la fábrica de llantas. Ustedes me han oído muchos ejemplos. El ejemplo de, hay una fábrica de llantas y resulta que lo pasan por el proceso y el resultado fueron borradores. En vez de salir llantas, salieron borradores. ¿Qué fue lo que falló? Pues el proceso, liderazgo, ejecuciones, materia prima equivocada, empleados errados, una cantidad de factores, pero todo implica en el liderazgo. Los directivos, los gerentes, cómo lideraron el proceso. Se llama liderar un proceso. Tenemos que tener gente que pasen por el proceso, pero tiene que haber gente que lidere el proceso. Entonces, cada influencia de liderazgo dentro de la comunidad es para liderar procesos. Si no hay liderazgo, si no hay quienes lideren procesos, porque no es suficiente que haya un proceso, sino que el proceso sea liderado. Algunos me dicen, Genaro, la duplicación. Claro, hay dos tipos de duplicación. Duplicación en quienes más den entrevistas, que en eso estamos. Duplicación en quienes más den estas clases. Y yo no sé si a ustedes les he contado, los que antiguos sí lo saben, era que yo, mi anterior linaje, cuando estuve con mi primer patrocinador, que él me abandonó y todo lo que ya les he contado a los antiguos que saben la historia, yo hallarme un equipo muy bueno. Yo tuve gente, entrené gente en entrevistas a la manera como dábamos las entrevistas en ese tiempo y entrené gente para los entrenamientos. O sea, yo solito no daba los entrenamientos.
Yo tenía un equipo que daba entrenamientos muy buenos, gente que yo les delegaba clases mías o ellos tenían sus clases y las daban. Pero ¿qué sucedió? Me encontré con el tope de mi mentor y el segundo mentor hacia arriba, que les he contado tantas veces, que ellos llegaron a platino y en vez de perpetuar platino, cogieron ese dinero y se fueron a montar su propia competencia y se llevaron gente de nuestros linajes y de mis tableros y eso se nos sacó y se desbarató. Les pintaron pajarito en el aire porque se veía muy bueno y se aprovecharon de gente que estaba estancada. Entonces, ahí no encontramos un mentor, a uno le toca empezar de nuevo, volver a armar equipos. Entonces, pero lo que quiero decir aquí es que no es suficiente que haya un proceso, sino que debe haber gente que lo lidere. Entonces, cuando yo a ustedes los llevo a que ustedes, yo les digo, no le pasen el video a la gente, sino usted siéntese a ver el video, usted monitorea a la persona, lo que les estoy enseñando, llevándoles, lideren el proceso de esa persona que llegó. La persona debe entrar al proceso. Yo no puedo liderar ese proceso, yo no estoy allá presente en esos tableros. Pero ustedes, cuando yo los pongo en eso, ustedes están liderando procesos. Todos ustedes lideran procesos, todos. De chiquito, traen a su invitado y pum, cuando ponen los videos, y ustedes monitorean los videos y hacen la retroalimentación y luego vienen de la evaluación, están liderando procesos. Entonces, yo sí estoy duplicando, pero de otra manera. De una manera diferente. Que es los cambios que a mí me ha tocado hacer porque Quito Legacy es diferente. Porque dependemos de terceros, lamentablemente. Que terceros que no tienen a veces la misma visión. Entonces, si el proceso es solamente del 10%, ese será el tamaño de tu progreso y de tu eficacia. Si es solo del 30, ese será el tamaño de tu emprendimiento. Si es del 50, ese será el tamaño. Si es del 80, ese será el tamaño. Pero si el proceso se hace al 100%, tendremos todos una eficacia. La idea es que todos lleguemos al mismo nivel. Ahora, el porcentaje se aplica también en cada posición del tablero. Si soy constructor y lidero a 2, debo ejercer el 100% de mi liderazgo de ese nivel. O sea, mi esfera es de 2 influencias, influenciar 2, pero que ese liderazgo chiquito que estoy ejerciendo ahí lo ejerza al 100%. Yo tenga el 100% de mi liderazgo en esas 2 personitas y así sucesivamente. El tope de la visión. Recuerden, si no hay visión, no sabemos para dónde vamos. Si no hay propósito, visión y propósito, cualquier bus te lleva. No sabes la ruta, no tienes bitácora, no sabes para dónde vas. Entonces, todos tenemos que tener claro el por qué hacemos esto, cuál es nuestro sueño, cuál es nuestra visión, qué es lo que nos jala hacia adelante, qué es lo que nos hace madrugar para dedicarle a esto, qué es lo que nos hace sacrificarnos para hacer esto. Yo recuerdo que allá donde yo trabajaba, que les conté, donde vino John Maxwell y dio esta clase, una de las visiones mías, un sueño que yo tenía, eran 2. Conocer la nieve, pero o sea, yo soy muy amante de los países nórdicos, porque me parecen países como extraños, como vikingos. Y yo decía, algún día tendré que ir a un país nórdico y conocer la nieve, y en invierno tengo que ir. Y otro país que yo quería conocer era Ámsterdam. Yo me moría por conocer Ámsterdam. Y resulta que yo dije, para yo poder conocer Europa, tengo que crecer acá en esta entidad. Yo era un camarógrafo, yo lideraba, pero yo era camarógrafo. Por eso que yo estuve a 10 metros de John Maxwell, pero yo era el camarógrafo. Oigan bien, me di el lujo de ser el camarógrafo que grabó el seminario a 10 metros de distancia de John Maxwell. Pero yo decía, yo no me quiero quedar de camarógrafo toda la vida, yo quiero ser líder. O sea, yo también participaba, pero entonces yo dije, para yo conocer Europa tengo que crecer porque aquí mandan la gente a Europa. Aquí mandan la gente al exterior a dar conferencias y yo quiero crecer. Y lógicamente eso hacía crecimiento económico. Y preciso, cuando ya la entidad vio mi capacidad, primero que todo conocí a Asia porque fui a Europa. Perdón, fui a ser entrenado. Pero luego yo viajé a Islandia. Pero no en ese proyecto, ya en el mundo de Bitcoins. Y viajé a Ámsterdam. Yo me di el lujo. Yo tengo mis videos, mis fotos. Yo tengo todo eso. Ustedes, si quieren conocer todo eso de mí, métanse a mi Facebook, métanse a mi Instagram, vayan a ver a Genaro en Islandia, a Genaro en Ámsterdam, todo eso. Y cumplí mis sueños gracias a que rompí topes. Y uno de los topes era la visión. Yo no me quise quedar como un camarógrafo. Yo quería influenciar mayor cantidad de gente y lo logramos. Hasta cierto punto lo logramos, hasta que me retiré de allá. Entonces, si el nivel de visión es solo el 10%, si es el 30%, si es el 50%, si es el 80% o si es del 100%, ese será el alcance de tu proyecto. Si tu visión es solamente ganarse una platica de 800 y no más, hasta ahí llegó. Pero si tu visión es construir un patrimonio económico a largo plazo, debemos duplicar, generar un residual, tener una visión a largo plazo, no una visión corta. El tope del conocimiento. El conocimiento es clave. Miren, si yo solo me relaciono con personas, o sea, dentro del mundo del emprendimiento y en nuestra comunidad, hay personas que tienen el 10% de la información. Hay otros que tienen el 30%, otros tienen el 50%, otros tienen el 80% y hay otros que tienen el 100%. Hay un dicho que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay otro dicho que dice, el que entre la miel anda, algo se le pega. Entonces yo aprendí que si yo quiero crecer mi nivel de liderazgo,
y mi nivel de influencia, tengo que crecer en conocimiento. Y para eso yo tengo que conectarme con gente que sepa más que yo. Entonces, cuando yo empecé, yo me daba cuenta que uno de los topes míos era ese temor de relacionarme con gente de mayor nivel. Yo me relacionaba allá en esa entidad solo con liderazgos pequeñitos y llegaban líderes grandes, los líderes grandes de la misma entidad. Yo no me relacionaba con ellos. Yo pensaba que yo no me merecía esos niveles. Pero cuando aprendí, me di cuenta que ese era un tope, el tope de la timidez, el tope de creerme menos. Entonces, yo me di cuenta que si quiero adquirir alto conocimiento, oigan bien esto. Yo dije, yo tengo que, para crecer en conocimiento, tengo que relacionarme con gente que sabe más que yo. Pero yo me relacionaba con gente que tenía solo el 10% de información, entonces hasta ahí llegaba mi texto era hasta ahí. Mi liderazgo llegaba hasta ahí, hasta el conocimiento. Y luego me empecé a relacionar con gente que tenía el 30 por arriba. Cuando yo veía que mis propios líderes tenían topes, yo los superaba a ellos. Yo me iba para un lado y echaba para arriba a conocer a los demás. Y una de mis metas era tener relación directa con el fundador de la entidad, que era el gringo, el norteamericano. Se llamaba Randy McMillan y su esposa, que es una conferencista talla mundial hoy día. Yo decía, yo tengo que comer de la mesa de ellos en su casa. Y ese sueño lo cumplí. Me volví un amigo personal del fundador, que eso, la entidad está en varios países y estaba en Colombia en varios países. Quiero decir hasta dónde llegó mi nivel de relación con él. Íbamos a cine. Él me llamaba en las madrugadas cuando tenía insomnio para conversar conmigo. Llegamos a un nivel que generó celos en los demás. Pero gracias a mi relación con él, mi nivel de crecimiento creció impresionantemente. Hasta que un día, él me llamó y me dijo, Genaro, yo ya estoy muy adulto, tengo un problema en mi corazón, yo no puedo viajar tanto, voy a seleccionar un grupo de personas que se encarguen de dictar mis conferencias a nivel nacional y serán autorizados por mí, tendrán mi sello. Y me entregó la maleta con todos sus bosquejos de conferencia, no solo a mí, a 5 personas. Y nos autorizó a nivel nacional y dijo, ustedes están autorizados, ustedes cuando quieran pueden salir a dar conferencias, solo cogen el teléfono, llaman a la otra entidad y allá llegan. A ese nivel llegué yo. ¿Por qué? Porque yo entendí que si yo quería crecer en mi liderazgo, tenía que crecer en mi conocimiento. Y para crecer en mi conocimiento me tenía que relacionar con gente de más arriba. Entonces, aquí sucede algo a veces, que hay personas que llegan y aíslan a sus grupos de los líderes y que no quieren que conozcan al resto de gente que tiene más influencia. Claro, a veces por el temor de que me roben mi gente y todo eso, pero ustedes me han oído a mí, yo no prohíbo que mi equipo, mi gente se relacione con líderes de más arriba. Lo único que no me gusta a mí es que lo hagan a espaldas mías. Y lo mismo, cuando alguien de ustedes, de los linajes de ustedes, me busca a mí, digamos que a mí me busca alguien de la línea de Ilno, por un apoyo, un consejo, yo siempre digo, ya hablaste con Ilno, tu líder sabe que me estás buscando. Ahorita vamos a hablar de eso, se llama protocolo, respetar la posición del otro, pero yo nunca impido que suban, porque yo conozco el principio, habrá gente que yo tengo un nivel de porcentaje de conocimiento, pero habrá otros líderes más arriba de mí en Gito Legacy, Latinoamérica, que tienen más conocimiento que yo, tienen más antigüedad, y yo no puedo impedir eso. Que crezcan, pero eso sí, no a espaldas ni con desorden. Eso lo vamos a hablar ahorita más tardecito. Entonces, si tu nivel de conocimiento es solo del 10%, o sea, si tú te relacionas solo con gente que tiene el 10% de conocimiento, ese será tu tamaño de liderazgo, de tu influencia, de tu eficacia, de tu emprendimiento y de tus ganancias. Porque todo esto está traducido en ganancias económicas al final, para ti, para tus dos invitados. Porque si no estamos aquí para ganar dinero, entonces vámonos para una ¿qué? Una ONG, a trabajar gratis allá. No, aquí estamos para ayudar a otros y a crear influencia, pero a ganar dinero también. ¿O es que no te gusta, pues? Estancados ahí como 6 meses y que no quieres platica. No quieres dinero, no quieres crecer, no tienes metas. Claro que tenemos metas. Y nuestros dos invitados también quieren crecer económicamente, por Dios. Hay gente que se estanca, quedan ahí pasmados, no hacen nada. Si tu nivel de conocimiento es del 30%, ese es el tamaño del 50%, del 80% o del 100%. Esto lo aprendí en esa entidad y lo aprendí con John Maxwell y con otros líderes. Y eso es lo que yo hago. Cuando yo llegué a GitHub Legacy, afortunadamente mi patrocinador sí tenía un nivel alto y tenía un conocimiento fuerte tanto de liderazgo como de esto. Pero yo descubrí que por encima de él había gente con más liderazgo acá en GitHub Legacy. Y yo eché para arriba y él me lo permitía porque él sabía este principio y éramos buenos amigos. Entonces, eso es importante. El tope de la creencia. Si tu creencia en ti y en GitHub Legacy es solo del 10% o del 30% o del 50% o del 80% o del 100%, ese será el tamaño de tu emprendimiento. La falta de creencia en ti mismo es un tope. Cuando tú no crees en ti, cuando tienes una autoestima baja, ese es un tope. ¿Cómo lo rompes? Leyendo material de autoestima. Leyendo material de expertos. Vuelvo y repito, tenemos la internet, tenemos la oportunidad de conocer y viniendo a las capacitaciones y las otras charlas que damos globales, que damos satelitales a las que damos aquí. Estoy preparando, yo todos los comienzos de año doy un tema que se llama enfoque, no lo he dado en enero, pero yo lo tengo que dar antes de que termine enero, pero eso sí será global para toda la comunidad de mi linaje. Entonces, la creencia, cuando hay una baja creencia en tu comunidad, en tu proyecto, eso es un tope. Entonces hay 3 factores. Creencia en ti, creencia en el proyecto
y creencia en los demás. Cuando tú no tienes confianza en tu equipo, cuando tú no crees en ellos y no delegas y no entrenas y no dejas que ellos también trabajen, ese es un tope. Ese es un tope externo. Cuando tú no crees en ti, tienes autoestima baja y no trabajamos eso, es un tope que te impide crecer y te va a afectar el tablero. Y si tú no crees completamente en este proyecto y tienes dudas, falencias, fisuras de creencia, eso será un tope, porque solo los convencidos convencen. Yo tenía ese problema, mi creencia. Ese era un tope. Y cuando John Maxwell enseñó la ley del tope, yo empecé a leer libros, a buscar libros de autoestima. Empecé a buscar autores, a hacer talleres y empecé a asistir a las clases que daban allá sobre este tema y empecé a liberarme de eso. Por ejemplo, yo tuve que hacer clases de oratoria, de cómo hablar en público. Como les dije, yo era tímido, yo ese era un tope tremendo. Y la esposa del fundador de la entidad era una mentora personal conmigo. Cuando yo dictaba una conferencia, ella me llamaba el otro día a su oficina, ponía el audio, nos poníamos a oírlo y donde ella veía una cosa, ponía pausa y me corregía o en otras me elogiaba y todo me iba ayudando. Entonces, eso nos permite. Entonces, la creencia es un tope. El tope de la unidad. Recuerde, somos comunidad de ayuda mutua. Comunidad es unidad común, unidad. Si venimos aquí a causar división, a hablar mal de los otros a espaldas, no se trata de que traguemos entero, pero que no destruyamos la unidad con la murmuración, con la crítica, con todo eso a espaldas de los líderes, a espaldas de tus compañeros. Estamos rompiendo la unidad. Y si nuestro nivel de unidad es solo del 10, del 30, del 50, del 80 o del 100%, ese será la solidez, porque la unidad le da solidez a la comunidad. Si no hay unidad, recuerde, divide y vencerás. El que divide a los demás, él va a vencer. Personas que aíslan a la gente del otro, que generan división de los líderes. Tuvimos un caso aquí en Quito Legacy al comienzo de un líder que venía de hacer multiniveles. Y nosotros nos dejamos deslumbrar porque tenía gente y tenía liderazgo. Y nosotros dijimos, llegó a mi linaje, no directo mío, sino directo de una directa mía. Y llegó, sin embargo, yo le dije a ella, mucho cuidado porque viene con un liderazgo muy fuerte, viene de un multinivel y a veces a ellos les cuesta trabajo tener esa humildad para aprender. Aprender. Y preciso, no asistía a las clases. Y él empezó a crecer a su manera porque aisló al grupo de nosotros y él empezó a hablar mal de su patrocinadora, luego mal de mí, mal de los líderes de arriba y puso a todo su linaje, porque creció rápido hasta plata y ahí se estancó. Pero a toda su gente los puso contra nosotros. Entonces resulta que como él habló mal de su patrocinadora, cuando él llegó al tablero de plata y en ese tablero su patrocinadora era leyenda, pues el odio que le tenía y la gente de él que llegó a ese tablero no le daban el regalo a ella porque decían, o sea, ellos ya tenían el corazón envenenado contra ella porque ese líder lo hizo. Entonces se estancaron porque ellos no entregaban el regalo. Y claro, como ellos no se comunicaban con el resto del linaje ni con las capacitaciones, ellos hacían esto como si fuera un multinivel. Y ese líder no entendía que si se ponía a hablar mal de nosotros, la gente nos iba a coger bronca y no iban a entender este proyecto y preciso. Entonces recibían los 4 regalos de bronce y cuando iban a posicionarse en plata y veían que ella era la leyenda, no entraban al tablero, que es que decían esto, hasta que esa mujer no salga de leyenda, yo no entro a ese tablero. Y claro, y la única manera de que ella saliera de ahí era que ellos entraran y dieran el regalo para que ella saliera de ahí. No entendían, porque no se capacitaban y no se conectaron con nosotros. Pues la división causó que ese linaje completo se muriera. El linaje era de Ecuador, era muy fuerte de Ecuador, era colombiano, pero el linaje venía muy fuerte de Ecuador. Y de una línea de Ecuador. Ellos todos se fueron, todos al final se fueron con mi patrocinador para la plataforma que ellos crearon. La falta de unidad, la división estancó. Vean el daño que nos hicieron. Ese estancamiento tan brutal, esa leyenda que estaba en plata, que necesitaba recibir el regalo, no lo recibía, y así sucesivamente. Entonces, por favor, la unidad es un factor fundamental y la falta de unidad, la crítica, la murmuración, el ataque a los demás. Repito, no es que traguemos entero. Yo no estoy hablando de que si tú ves algo en tu líder no se lo digas. Claro, díselo. A mí me lo dicen. Hay gente que me lo dice abiertamente y me dicen mis errores. No tenemos que... Pero es la murmuración, la crítica, la queja, es lo que daña el linaje. Recuerden, somos una comunidad de ayuda mutua y la unidad es fundamental. El tope del tiempo. Recuerden, no es que no tengas tiempo. Lo que no tienes es interés. Tiempo sí hay. Recuerden, tiempo se deletrea T-I-E-M-P-O. Tiempo, perdón, interés se deletrea T-I-M-P-O, tiempo. Dime cuánto tiempo le dedicas a esto y te diré cuánto te interesa. Dime cuánto tiempo le dedicas a los entrenamientos y te diré cuánto te importa la comunidad. Si tu nivel de disponibilidad de tiempo es solo del 10, ese será el tamaño de tu proyecto. Si es del 30, ese será el tamaño. Si es del 50, ese será el tamaño. Si tu disponibilidad es del 80%, ese será el tamaño. Si es del 100, cuando hablamos del 100% del tiempo, del 80, no estamos hablando de las 12 horas del día, no. Que si tú le vas a estipular a este proyecto 2 horas diarias, dedícale el 100% a esas 2 horas. Respeta ese tiempo,
Por eso hablamos de cuando vamos a invitar personas. Hay ciertos seres humanos que tienen ciertos oficios que no tienen tiempo. Entonces, uno de compensar les dice, este proyecto no pueden entrar porque van a estancar porque no tienen por ningún lado el tiempo o la disponibilidad para sacar ese tiempo. El tope del enfoque, cuando no estamos enfocados, cuando estamos mirando que por aquí y por allá, y que estoy en Legacy, pero estoy atendiendo otra plataforma de tableros, y por allá me estoy metiendo con algo de pirámide, por allá me estoy metiendo por allá con algo de multinivel, estoy con una, con otra, con otra, con otra. Ahora, ojo, diversificar está correcto. No estoy hablando aquí que no diversifiquemos. Estoy hablando de enfoque. La gente piensa que diversificar es arranqué un proyecto y ahí mismo me meto a los más. No. Robert Kiyosaki dice, diversificar las 3 canasticas es, arranca con tu primera canasta, trabájala, consolídala, lidérala, crece, madúrala y que esa canasta te produzca para una segunda canasta. Trabájala, edifícala, lidérala, construye, ten éxito y de ahí sale para la otra canasta. Eso es diversificar, pero no diversificar en algo que es parecido a lo nuestro. Por ejemplo, si aquí armamos equipo, pues tenemos programas de referidos y armamos red, no diversifiquemos con otro proyecto que implique traer referidos y armar una red, porque le estás montando competencia a tu propio proyecto y no te vas a enfocar. En estos días tuvimos una entrevista con una persona que cuando la entrevistamos desarrollaba un proyecto de tableros y multiniveles, un multinivel. Y cuando le hicimos la entrevista, le dijimos, no, quédate allá. Le preguntamos, no, yo amo mi proyecto, yo amo mi sistema donde estoy, yo amo el multinivel donde estoy y yo no voy a renunciar. Le dije, no, entonces quédate allá. Quería diversificar acá, habiendo que por allá hace lo mismo. No se va a enfocar y va a estancar el tablero. Ahora, si otra persona, si no hubiera entrado a la entrevista a esa persona y una persona a quien le estaba trayendo no hubiera entrado a la entrevista y lo hubiera afiliado por allá a espaldas de nosotros, esa persona hubiera entrado y nos hubiera fregado los tableros porque no se iba a enfocar. Entonces, el enfoque, tú también enfócate, enfoquémonos. Y sobre todo ahora que estamos empezando el año, enfoquémonos. Entonces, si tu enfoque es del 10, ese será el tamaño, del 30, del 40, de los 50, del 80 o del 100, ese será el tamaño o la nitidez, la fluidez de tu proyecto. El tope de la influencia, que va prácticamente con el del liderazgo. Si es del 10, del 30, del 50, del 80 o del 50, este va amarrado al liderazgo. El tope de la integridad. Ay, caramba, esta sí que es brava, ¿yo? Cuando somos falsos, cuando somos hipócritas, cuando hablamos a espaldas del otro, cuando tenemos doble rasero, cuando tenemos doble jugadita. Estamos aquí, pero secretamente me estoy armando por allá otra estrategia por aparte. Estoy con el linaje, pero a espaldas de todo el mundo por allá me afilié con otro linaje y estoy haciendo dos linajes, dos linajes con dos carrileras diferentes. Por allá me afilié con otro líder por allá y estoy haciendo unos tableros por allá. Esa falta de integridad, no ser honestos, sinceros, eso es un tope muy grande. Y eso es una cualidad que debe haber aquí muy fuerte porque somos una comunidad de ayuda mutua. Y la integridad, la honestidad y la transparencia debe ser fundamental aquí para que confiemos los unos a los otros. La desconfianza, la falta de integridad es un tope muy grande. Y si el nivel de transparencia, de integridad es solo del 10, ese será el tamaño de la solidez de tu proyecto. Si es del 30, del 50, del 80 o una integridad del 100%. Cuando yo le dije a esa persona en la entrevista, que hasta se molestó, nos insistió que quería entrar, esa persona, cuando yo le dije que se quedara allá, que fuera fiel a su proyecto, que nosotros no queremos sacar a la gente que está enfocada en sus proyectos, en sus multiniveles o en su plataforma de tablero, esa señora no vio que yo estaba practicando la integridad, yo estaba practicando la honestidad, estaba practicando ahí la transparencia con esa persona, ya no vio ese valor en mí como líder. He tenido casos de otras personas que me pasa lo mismo y yo les digo, no, quédate allá. Cuando me dicen, sí, yo amo mi proyecto, yo amo el producto, yo amo la empresa de multinivel donde estoy, yo amo la red que estoy armando, yo estoy comprometido totalmente allá, asisto a Tony. Yo no, quédate allá. No, pero yo quiero entrar aquí también. No, quédate allá, sé fiel a tus líderes, les digo. Y hay gente que me dice, wow, pocos líderes con esa integridad. ¿Por qué? Porque otros, ¿qué es lo que dicen? Quieren sonsacar a la gente de otros proyectos. O sea, en mi linaje eso yo no lo permito. No sonsaquemos gente que están enfocadas en otros proyectos. Eso también tiene que ver con la integridad. Entonces, hay gente. Mira, a mí me pasó una vez una persona me dijo, ok, mire, voy a entrar al proyecto de Legacy y voy a renunciar allá, pero lo hago voluntariamente. Le digo, ¿pero por qué? Si te he dicho todo lo que te dije, porque rara vez he visto integridad en un líder como el que veo en ti. Me estás diciendo que no entre. Y me dijo, a mí me quieren arrastrar de muchos multiniveles, me quieren sacar del mío porque saben que soy exitoso. Y usted me está diciendo que no. Y eso rara vez se ve en estos proyectos. Y por eso me dijo, quiero entrar. Solo porque había integridad en mí. Y ustedes saben, la integridad no tiene precio. No tiene precio, es invaluable. O sea, es invaluable. El tope del carácter es parecido, lo mismo, que no es enseñable, que todo le molesta, que cree que todo lo ve negativo, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos factores del carácter. El tope de la humildad, esa sencillez, ese corazón humilde para aprender, para recibir, simplemente decir, solo sé que nada soy, para reaprender. Yo les he contado a ustedes, yo con todo mi recorrido que les he contado,
Primero en la entidad donde estuve, luego en los multiniveles y luego en el mundo Bitcoin que pude viajar y tener liderazgo y todo eso. Y yo, cuando llegué aquí, le dije a mis mentores, solo sé que nada sé, porque este es un paradigma diferente y quiero reaprender. Y la persona, uno de mis mentores, que era el segundo mentor hacia arriba, él tenía 32 años y yo cuando entré tenía 58. Yo, más de 15 años en multiniveles y él hizo como 3 años de multiniveles. Yo llevaba más de 10 años en el mundo Bitcoins y él tenía como 3 añitos en Bitcoins. Él venía de trabajar en una empresa donde era un empleado normal y yo me sometí a él. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué aquí, él ya estaba saliendo de oro y entrando a platino. Yo dije, ese tipo sabe, tiene un recorrido. Entonces, tener el corazón para aprender. Mire, les voy a contar de manera humilde, con mi corazón humilde les cuento. Una vez vinieron aquí a mi casa, yo estaba ejerciendo todavía en proyectos de criptomonedas, donde armé un equipo muy grande, un proyecto parecido a este. Y un día llegó a mi casa un promotor de liderazgo que hacía conferencia a nivel nacional. Llegó a mi casa, yo ni lo conocía. Me dijo, me llamó, me dijo, quiero ir a hablar con usted, tomarme un café, y vino a mi casa que iba a organizar un seminario de liderazgo y de finanzas y de todo. Y vino a invitarme, era en otra ciudad, a invitarme. Y me dijo, me han hablado, así me dijo, me han hablado que usted ejerce liderazgo humano, no liderazgo sistemático ni liderazgo monetario. Le dije, sí, yo busco influenciar personas y ayudar la vida humana de la gente. Mío, queremos invitarte a nuestro seminario para que hables de liderazgo humano. De liderazgo humano. Y yo recuerdo que cuando di la conferencia, ya había gente que llegó en Mercedes-Benz, gente haciendo Bitcoin, ganando millones, gente con unos liderazgos aparentemente. Cuando terminé mi conferencia, un grupito de muchachos, de líderes de esos, con mucho dinero, me llamaron. Me dijo, venga, mira, deje esa bobada de liderazgo humano, hermano. Aquí estamos para ganar plata. Deje esa tontería, hermano, que eso se mete usted en problemas. Hermano, aquí hay que aprovechar así me dijeron, usted tiene que aprovecharse del que está abajo, hermano. Usted no se ponga que a transformar vidas, hermano. Ponga a ganar dinero. Así me dijeron. ¿Cómo serían esos liderazgos de ellos? Entonces les cuento esto de manera humilde, pero es que no para arrogancia, sino para contarles que yo lo he vivido. Si es el 10, el 30, el 50, el 80 o el 100%. El tope del compromiso, si es del 10, del 30, del 50, del 80 o del 50. O sea, ¿cuánto me comprometo en esto? ¿Cuánto compromiso tengo? Recuerden, no es que no tengamos tiempo, lo que no hay es interés, y el interés me lleva al compromiso. Esto lo explicamos en la clase de el propósito. Compromiso contigo mismo, compromiso con los demás, con tus líderes, con tus mentores, con tu equipo y con tus 2 invitados. Compromiso con tus finanzas, compromiso con la fundación, con la comunidad, etcétera, etcétera. Debemos adquirir compromisos. Y ustedes ven cómo en la entrevista filtro le hablamos de los compromisos a la persona cuando ni siquiera ha entrado. Ya le estamos hablando de compromiso. Y cuando no hay compromiso, vendrá estancamiento del tablero porque a la persona no le importa. No está comprometido con la comunidad. El tope del número. Traemos 2. Pero si llegamos al tablero de bronce al perpetuo, bueno, allá podemos traer otros 2. Y así, y apoyar y empujar tablero. Pero recuerden que somos matriz de 2. Si es del 10, del 30, del 50, del 80 o del 100. El tope de escuchar. Si solo escuchamos, me incluyo ahí, si solo escuchamos el 10, o el 30%, o el 50, o el 80, o el 100, o no escuchamos consejos, la guía de otros, no, yo me lo sé, yo sé más que tú, como les he contado, que ha llegado gente que me han dicho, Genaro, ¿tú qué me vas a enseñar a mí si yo llevo 20 años de multiniveles? No hay ese corazón humilde de escuchar. Bueno, ahora saquen ese cuaderno, vamos a hacer un micro taller. Saquen ese cuaderno y vamos a escribir lo siguiente. Y terminamos aquí. Cuaderno en mano, lapicero en mano. Listo. ¿Qué topes hay en tu vida? Escríbelos. No cuántos topes, sino qué topes. Escríbelo en esa hoja. Pueden ser de los que hemos mencionado aquí u otros topes que no mencionamos aquí. ¿Qué topes en tu vida hay? ¿Qué topes ha levantado usted mismo? Como lo que me pasó a mí allá donde les dije, que yo solo me relacionaba con gente muy pequeña en cuanto a conocimiento, porque yo creía que yo no era digno de relacionarme con los fundadores, con los líderes grandotes. Eso fue un tope que yo me puse. Yo mismo me lo puse. Voy a contar un caso aquí de Edgar, que está aquí, que es de Ecuador, porque él me lo ha permitido que yo lo cuente, porque es positivo. Cuando él llegó aquí, como que a los 3 días, él estaba en una plataforma de inversiones y eso resultó ser pirámide y se cayó. Y él se generó el mismo un tope. Y era que él le daba pena compartirle este proyecto a la gente porque como él mismo había metido a la gente allá, la gente no le iba a creer. Y él se puso ese tope. Y entonces le costaba prospectar hasta que empezamos a trabajar en esta clase. Él dice que le sirvió fuertísimo esta clase, porque él ya la recibió. Él está aquí, ahí lo vi, pero él ya recibió esta clase. Y logramos romper ese tope. Logramos romper y ya es leyenda.
y ya ha recibido regalos y ya entró al tablero de plata. Entonces hay topes que uno mismo se pone. No soy capaz, yo no puedo. ¿Con qué topes necesitas ayuda? Escriba ahí, ¿con qué topes necesitas ayuda? Esto es una herramienta para ti y recuerda, para practicarlo en el tablero de bronce con los constructores. Usted va a poder, cuando usted esté conversando con un constructor que está estancado, trabaje en los topes, siéntese allá con él y converse, dialogue, ¿qué tienes? Ustedes me han visto, ustedes han sabido, cuando a mí me ponen la gente que es para reactivarlos o que tomen decisiones y darles visión, yo soy buenísimo en eso. Detectar topes, ver en la persona y ayudarle, o una de dos, o que se reactive o que se vaya, pero algo tiene que pasar en esa reunión. ¿Con qué topes necesitas ayuda? O sea, hay topes que yo no los puedo liberar yo solo, necesito que me ayuden. Que alguien esté a mi lado, que me esté guiando. ¿Hay levantadores de topes en tu vida? O sea, personas externas que ponen topes en ti. Por ejemplo, cuando un padre le dice a su hijo, usted es un tonto, usted es un bruto, le está poniendo topes. Él va a crecer diciendo, soy un tonto, soy un estúpido, yo no sirvo para nada. En nuestro proyecto hay gente que nos quiere poner topes. Gente que lo quiere desanimar a uno. Gente que salite de eso que es una pirámide. Vos que vas a poder llegar a la leyenda, no sé si iluso. O sea, topes. Gente que te levanta topes. ¿Qué topes en la vida puedo aceptar? Por ejemplo, la envidia es o sea, ahí sí necesito un freno, un tope. Eso se frene. El odio, la división son topes que sí debo aceptar. O sea, que haya un techo, que no crezca. El tope de la exceso de confianza. Necesito un tope ahí que me frene. ¿Qué topes en tu vida o en mi vida puedo aceptar? Hay momentos, en algunos casos digo, no, todavía por el momento no entro a eso. Necesito estudiar más y crecer más para esto. No me refiero aquí, me refiero a cualquier otra cosa. Por ejemplo, que me quiero casar, que estoy enamorado, estoy como loco. Y a veces necesito el tope, viene un consejero y me dice, no, Genaro, todavía no. Mira, haz este curso, tú necesitas esto en tu carácter, mira, estás muy joven todavía, necesito topes que me ayuden a no cometer errores. Entonces, la idea es llegar al 100%. Y colorín colorado, estos topes han terminado. Bueno, mis queridos amigos. ¿Puedo hacer un aporte? Dale. Mientras estábamos viendo lo de la ley del tope, yo estaba imaginando todo el tiempo el tablero y los personajes en el tablero y estaba detectando, gracias a lo que tú nos estás explicando, detectando algunas cosas y surgieron incógnitas mientras tú estabas dando la explicación de cada uno de los topes, con los cuales estoy totalmente de acuerdo, con todos. Entonces yo puse una pregunta que decía, una aseveración que dice, el liderazgo empieza en mí. Sí. Y luego, ¿qué tanto cumplo yo mis compromisos? Y justo tú después hablaste de los compromisos. ¿Qué tanto entiendo los conceptos del lenguaje que usamos en Give Up Legacy? ¿Qué tanto cumplo las acciones concretas de cada posición dentro de un tablero? ¿Qué tanto entiendo mi nivel de responsabilidades dentro de cada posición de ese tablero? ¿Cuál consideramos que es la posición más importante de cada tablero? ¿Cuánta experiencia tengo en el trabajo con equipos? ¿O cuánto entrenamiento tengo en el trabajo con equipos? ¿Cómo paso la confianza de unos a otros dentro del tablero? Que también eso es influencia, es liderazgo. ¿Cuánto edifico el proceso, el sistema, el linaje dentro de cada hemisferio del tablero? ¿De qué porcentaje? Y luego te entraste a los porcentajes. Esto lo escribí antes de que entres a los porcentajes. ¿De qué porcentaje es mi nivel de autoconfianza? Tomando en cuenta que todo nace en mí, que soy la arquitecta de mi realidad y que soy la fuente de todo lo que sucede en mi vida. Excelente. Anotando. Excelente que lo hayas dicho y quedó grabado porque estás cerrando la charla con esa joya. Mire, yo aprendí de alguien allá, mis mentores antiguos, del gringo. Él decía, una manera que te das cuenta que estás conectado con la capacitación es que tú te le adelantas al entrenador. Dices cosas que luego las dice el entrenador. O sea, voy adelante, eso quiere decir que estoy enfocado en la charla, estoy realmente metido en la charla. Y a mí me pasa eso que tú dices, yo empiezo a escribir cuando estoy recibiendo y cuando menos estoy escribiendo porque uno va cogiendo la ecuación, cuando él lo dice y dice, voy bien, o sea, él lo dice. Y a veces yo digo chistosamente, ¿quién le copió a ese entrenador que yo lo dije primero? Lo digo chistosamente. Otra cosa que iba a decir es que usted me oye decir, porque hay que poner topes a veces,
que nadie debe llegar a leyenda en el tablero si no está en el sistema educativo. Eso es un tope bueno. Porque si llega a leyenda sin educación y sin entendimiento, con lo que acaba de que tanto nivel de entendimiento tengo del tablero, etcétera, entonces él va, si no le pongo ese tope, ese freno, buena capacitarte primero, entonces él va a crecer a leyenda con ignorancia y él se va a convertir en el tope del tablero. Y no solo con eso, con un nivel de liderazgo bajísimo, porque va a liderar dos guías totalmente desconocidos. Se está autoengañando, porque si entra con sus 2 socios que él trajo y si los logró meter en el proyecto es porque ya tiene un nivel de influencia sobre esos 2. Si llego a leyenda con 2 desconocidos a mis lados, mi nivel de influencia tiene que partir de 0, no parte ni siquiera de 10. Ajá, exactamente. Entonces, nos autoengañamos, pero cuando las personas están recién ingresando, el nivel de responsabilidad es de leyenda, porque el leyenda debe saber que el tablero funciona por cuadrantes y no debe permitir regaladores que no correspondan al cuadrante correspondiente a cada constructor. A eso me refiero cuando dice que tanto entiendo el nivel de responsabilidad de cada posición. Sí, que es cuando nos oyen decir, no es traer por traer y traiga como loco. Por eso a mí me preocupa tanto cuando alguien con mentes de multinivel viene a hacer esto como multinivel. Si el paradigma no cambia, la va a embarrar. Pero es que depende de leyenda, porque, Claro. por ejemplo, en mi caso, a mí mi leyenda, que era mi patrocinadora, me dijo, traiga todo lo que pueda, porque ella quería plata, no le importaba nada y no me enseñó nada. Entonces, yo hice lo que mi leyenda, que además de ser leyenda era mi patrocinadora, me dijo que haga. Claro, entonces, en cambio, mire, conmigo se encuentran con un líder haciendo lo contrario. Por eso cuando alguien desprevenido me ve haciendo una entrevista a filtro, y a mí me lo decían así, me decía, Genaro, pero es que vos sos un pésimo prospectador. Tú le estás dando eso que estás diciendo al prospecto es como que le estás diciendo que no entre. O sea, porque la entrevista pareciera eso. Pareciera que lo que pasa es que ahí también hay un secreto. Entre más le dices a la gente que no, más fácil no quieren entrar. Entonces, bueno, conclusión. Les voy a dejar una tarea aparte de leer el libro. Anoten la tarea que les voy a dejar. Todos van a hacer un resumen estructurado de esta clase. Van a coger sus notas. Mañana subiré el video, lo vuelven y lo miran porque lo oyen, ponen pausa y escriben un resumen estructurado. Bien bosquejeado, con título, punto 1 ABC, punto 2 ABC, todo. Lo hacen y me lo traen para la próxima clase. ¿Y saben cómo se llama la próxima clase? 10 cosas que evitan que tu tablero se estanque. Esa va conectada con esta. Va de la mano. Van de la mano. El título castizo de este es ¿por qué se estancan los tableros? 10 cosas que debo hacer y no debo hacer que evitan que se estanque. Entonces, para esa clase me lo van a traer y vamos a agendar ya mismo esa clase.